el acompañamiento, porque hay que tolerar bastante la cuestión de, pues, que la persona vuelve a regresar con el que, entre comillas, le hace daño, ¿no? Y las adicciones, pues ya lo saben, las recaídas son bastante frecuentes. Entonces, primordialmente hay algo muy importante que es entender que las adicciones es una cuestión que se le llama enfermedad por la OMS. Hay un manual de diagnóstico que es el CIE-10, que es lo que utilizan los médicos, por ejemplo, y hay un manual de diagnóstico de los psiquiatras, que es el DSM-4, DSM-5, y en ambos se cataloga a la adicción como una enfermedad. Recientemente la neurociencia lo que hace es validar esta información que ya estaba manejándose desde tiempo atrás. Lo que hacen es como que a través de imágenes de resonancia magnética muestran un cerebro como usualmente funcionaría, es decir, que todos nosotros producimos dopamina, sentimos placer, nos gustan hacer cosas que nos generan bienestar, como la comida, los logros, el enamorarse, el estar conviviendo con la pareja, qué sé yo. Estas cuestiones generan como droga natural, por así decirlo, que son neurotransmisores como la dopamina, oxitocina. Entonces, en las adicciones lo que sucede es que cuando una persona comienza a consumir, entonces lo que resulta es que de sobreestimular el sistema de recompensa viene algo que es irreversible, que es la enfermedad como tal, que es hay que dar el tratamiento profesional, porque justamente, medio entrándonos en el tema, las adicciones, cuando alguien tiene este padecimiento, si lo notan, si alguien sabe sobre un adicto que tengan cerca como enfermo, no importa que tenga 15 años, 20 años, 30, 35, 45, 50, 60, su cerebro es como si fuera el de un adolescente. Y esto tiene una razón de ser, una razón orgánica, que es que esta lesión como a nivel lóbulo frontal lo que hace es que un adolescente, digamos, como en fase de desarrollo que está 13, 14 años, está en una fase que le llamamos desarraigo. Esta fase que le llamamos desarraigo son como esos 13, 14 años donde el adolescente se pone como desafiante, como en contra de todos, como que la autoridad cuestiones como por el estilo. Verónica Villaseñor, ¿nos apoyes con el micrófono, por favor? Sí, sí, Entonces, sí, perdón. sí, está bien. Si notan, en la adolescencia es una cuestión de desarrollo orgánico, es decir, hay estas características como el adolescente es egocéntrico, no es fácil que empatice como con los demás, quiere que se haga como su voluntad, es como un poco más narcisista, está tomándose 1000 fotos todo el tiempo. Entonces, todas estas características corresponden y coinciden con las adicciones por el tema que en la adolescencia es una cuestión de inmadurez. En su momento lo que va a resultar de esto es que obviamente va a llegar el punto donde su desarrollo evolucione hacia ya un momento de madurez, pues, ¿no? En cambio, las personas con adicción, pues justamente hay una condición que permanece ahí y que no es sino con la neuroplasticidad, la terapia de grupo, la terapia individual, la farmacología, es como va como autorregulándose. Entonces, imagínense, la cuestión es que las características, les doy un panorama general de lo que vamos a ver, las características, porque en un momento les pongo la presentación, es las características de las adicciones son el egocentrismo, el narcisismo, el que son impulsivos, o sea, como varias características que se como que hacen como simbiosis con las de la codependencia, que la persona codependiente es como si fuera adicta a una persona, por así decir, ¿no? Depende mucho de una persona y es hipertolerante, tolera mucho sufrimiento, generalmente está más saltando de las necesidades del otro, es sobre responsable, entre otras características. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahorita, que ambos tienen características que de alguna manera se correlacionan, se corresponden, pero para mal, ¿no? Digamos que ambos desde su padecimiento se enganchan y se van hundiendo cada vez un poco más, ¿no? Generalmente cuando piden ayuda, pues ya piden ayuda cuando de veras la situación es bastante complicada. Al final les voy a dejar 10 minutos para que si tienen preguntas, con gusto se las contesto y mientras vamos a ver las presentaciones. Bienvenidos a los que no les había comentado. Bienvenidos y les encargo sus micros, por favor, y sus cámaras también, si las tienen prendidas, mejor. Vamos a iniciar con la codependencia. No alcanzo a ver quién es Sí.
Está apagado su micrófono, maestro. Gracias. Vamos a iniciar, no sin antes comentarles que justamente la situación es que hay todo un debate, ¿no? Alrededor del, ya saben que hay como un sobrediagnóstico ahorita, ¿no? Que la mayoría de las personas habla de que es depresivo, de que tiene TDAH, de que tiene trastorno por déficit de atención, pues, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, el asunto es que cuando una persona tiene un padecimiento se requiere como la evaluación del psiquiatra o de quien corresponda, ¿no? Hablamos como a la ligera. Y en términos de la dependencia, generalmente vamos a ver lo mismo justamente, que es que vamos a escuchar características que no necesariamente te hacen una persona codependiente, pero sí es valioso saber características para poder notar que hay rasgos de alguna forma, ¿no? Como en estos términos. ¿Para qué es valioso esto? Pues justamente para poder resignificar o replantearse como la idea que podamos tener como del amor, porque justamente el cómo nos contamos el concepto de amor es el cómo nos relacionamos, ¿no? Si yo creo que el amor es para toda la vida, si el amor es sacrificio, entonces desde ahí me voy a relacionar con otro. Entonces, justamente lo positivo sería como estar replanteándonos, ¿no? Como es una actitud un poco escéptica, digamos. Pero bueno, la cuestión del sobrediagnóstico es justamente ver que no hay que tomar a la ligera esto, aunque sí es una condición psicológica, es decir, que una persona que es codependiente tiene como, digamos, ciertos patrones de pensamiento que son como que convergen con las personas que tienen estas características y que justamente desde ahí va a ser como bastante valioso que puedan hacer conciencia. Pero bueno, desde nuestro aporte como desde el humanista, es como justamente entender que uno es más que la enfermedad, ¿no? Algunas veces me preguntan, oye, ¿y qué tan bueno es esto de que vas a un grupo de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos y dices, pues bueno, buenas tardes, mi nombre es Igor y soy alcohólico, ¿no? Entonces es una cuestión ahí como un tanto interesante, ¿no? Pero justamente como para, digamos, aterrizarlo pronto, es como sí diferenciar, pues no somos la enfermedad, ¿no? Puede ser como, hay una institución que se llama el NIDA, que es como la institución que coordina el 95% de las investigaciones a nivel internacional. Si ustedes quieren una fuente de si la marihuana realmente causa daño, estragos, si es una adicción, genera dependencia o no, que es el debate de moda, entren a esta página, se llama NIDA, N-I-D-A, y justamente ahí es donde van a encontrar la mayor información objetiva desde las neurociencias y que puede aportar bastante, ¿no? Entonces, ellos mismos recomiendan los grupos de autoayuda, la psicoterapia cognitivo-conductual, Gestalt, etcétera, como parte del tratamiento integral, digamos, que puede funcionar, ¿no? Entonces, los grupos de autoayuda sí van a funcionar tanto para los codependientes como los adictos. También hay grupos de codependientes anónimos. La cuestión es como no sobreidentificarse también con este tema, ¿no? No sobreidentificarse como que mi identidad es la enfermedad. Esa va a ser como una de las diferencias a nosotros que estamos en el lugar de la psicoterapia, que en el acompañamiento no se pierda como ese valor humano, pues, ¿no? Es decir, que sea el ser y desde ahí, pues bueno, padezco, soy Igor, buenas tardes, y padezco la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Podría ser como una variante para no centrar justamente como que me identifico plenamente con la enfermedad. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahorita van a ser características de la codependencia y les platico que la codependencia es como si hubiera una especie de adicción por otra persona, digamos, porque si, es como estoy con alguien que en sí hace daño a la situación, pero si no estoy me da como una especie de síndrome de abstinencia, ¿no? Y algo que sí tienen que notar es que la codependencia no es que a fuerza se relacione con las personas con adicciones, pero algo que tiene una persona codependiente es que necesita que la necesiten. Entonces, desde ahí va a buscar personas que de alguna manera tengan alguna clase de padecimiento, de vulnerabilidad. Entonces, bienvenidos sean personas adictos, depresivos, alguien con celotipia, etcétera, porque justamente hay como una cosa ahí medio chuecona en el pensamiento de si me necesita, entonces no me va a dejar, pues, ¿no? Hay como una cuestión en el fondo de las personas que padecen en lo general la codependencia, que es no me quiero quedar sola o solo, pues, ¿no? Generalmente va a haber como ese temor a la soledad. Entonces, bueno, vamos a ir viendo y muy seguramente me van a salir ejemplos de adicto y codependiente, pero esto se puede traducir a
una persona con trastorno narcisista y la persona codependiente. La cuestión es que haya una relación simbiótica, ¿no? Como de dependencia, de codependencia, de coadicción, de tipo, pues justamente no sano. Entonces, bueno, vemos aquí que hay entre sus características que son controladores de sí mismos y de los otros. Y esto obviamente no es una cuestión desde un sentido lindo de equilibrio, sino más bien tiene que ver con el control, por ejemplo, de no querer sentir para sobrevivir a las situaciones. Es decir, para estar con una persona adicto, por ejemplo, pues uno tiene que tolerar bastante, ¿no? Promesas rotas, mentiras, infidelidades, etcétera. Entonces, justamente hay como una especie de sobrecontrol sobre lo que uno siente y te desconectas para poder sobrevivir de las situaciones, por ejemplo, ¿no? Y también hay como muchas estrategias, digamos, para querer controlar, ¿no? Llamarle a otras personas, saber dónde está, conseguir la contraseña del teléfono del marido, por ejemplo, etcétera, ¿no? Cuestiones por el estilo. Luego vemos que va a haber algo que llamamos distorsión de la fuerza de la voluntad, que es que, digamos, que en lugar de responsabilizarse, que es algo que buscamos mucho con las personas codependientes, que en lugar de solamente identificarse con el rol de víctima, o sea, de me pasa esto, es agresivo, me violenta, etcétera, es vamos a empatizar como desde el lugar humano, o sea, nosotros los que nos formamos con enfoque centrado en la persona, por ejemplo, hay algo que es fundamental y es fundamental en cualquier forma de psicoterapia, ¿no? O sea, psicoanálisis, cognitivo-conductual, según investigaciones, lo que más sana, preguntándole a los pacientes o a los consultantes, es la relación, ¿no? O sea, en todas las formas de terapia, para lo que encuentren más valioso y más sanador, es la relación. Nosotros no vamos a hacer la diferencia y menos en temas como de codependencia y adicción, solamente que sí vamos a estar al tanto como de la responsabilización. Algo muy importante con las personas codependientes es como no comprar la idea de que son personas como víctimas, ¿no? Sino que vamos a empatizar, vamos a escuchar con respeto y vamos a validar los sentimientos que están padeciendo porque no está nada padre, pues que, no sé, que te estafen, que te mientan, que sean infieles, que te rompan promesas. Es complicado en realidad, ¿no? Entonces no vamos a irnos con la idea de que no es cierto. Por supuesto que vamos a empatizar con eso, lo vamos a validar para que lo desahogue, lo patalee, se enoje, pero justamente también el camino es un poco hacia la responsabilidad de yo estoy eligiendo también estar aquí, ¿no? Es decir, mucho de lo que hacemos es decir, ¿cómo te sientes, por ejemplo, no? O sea, hay algo que tenemos que hacer mucho de trabajo en el proceso de acompañamiento terapéutico con una persona codependiente, que es regresarla a su centro, pues, ¿no? Porque se descentraliza en la idea de estar para el otro, de atender las necesidades del otro, de sobrepreocuparse por el otro, se desconecta de sí. Y mucho del discurso que llevan a terapia es, me perdí, ya no me reconozco, ya no hay como esa sensación de yo era como de tal manera y me iba a ser antropóloga, quería hacer gastronomía, etcétera, ¿no? Como que estas cuestiones se empiezan a perder y justamente hay que regresar a cosas muy elementales de pronto como el cómo te sientes. De esto que está pasando, ¿cómo te sientes, no? Porque eso es lo que está más desconectado. Hay algo que en psicoterapia Gestalt llamamos como pautas neuróticas o modos de relación, que son como mecanismos de defensa, que es como parecido a lo que propone Freud y sus mecanismos de defensa. Y en esto lo que hay es justamente algunas pautas que tienen las personas codependientes, ¿no? Alguna, por ejemplo, retroflexión, que es que se aguantan mucho como cuestiones de enojo, de tristezas, y entonces lo que sucede con esto es que empiezas a somatizar, pues, ¿no? Empieza a doler la cabeza, la gastritis, la colitis, porque no hay forma de expresar lo que uno siente. Y hay otra que se llama deflexión, que es como desconectarse de lo que uno siente y entonces como que te pones a pensar en otra cosa, pero no contactas con lo que realmente te está pasando, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene que estar como entrenado para saber cachar y ponérselas de una manera como respetuosa al otro, pero sin dejar pasar el que no está lindo, que de alguna manera sea así, ¿no? Entonces, vemos por otro lado que se siente responsable de llenar las necesidades de los otros. Es decir, una persona codependiente generalmente es como especialista en los otros, ¿no? En qué necesita, en qué le gusta, va a ser como buena cocinera,
un buen amante, o sea, va a estar como centrado en que el otro se sienta suficientemente satisfecho, pero muchas de las veces haciendo un lado las propias, ¿no? Entonces va a haber, por ejemplo, en las primeras citas, como vamos a ver la película que tú quieras, vamos a comer lo que a ti esté bien, a mí me gusta, porque no hay como ese orientar hacia las propias necesidades, sino más bien también hacia el otro lado, ¿no? Con el micro, Jiménez Lander, por favor. Bien, luego vamos a ver que hay temor a la soledad. Esto ineludiblemente sucede. Es cuando una persona tiene como estas características de codependencia, eventualmente en algún punto de la charla, de la terapia, se va a dar cuenta en este acompañamiento que hay temor a la soledad. Es decir, aunque hay un abismo entre el dolor que podría sufrir, que podría padecer por el duelo, por la separación, en contraste al sufrimiento que ya muchas de las veces vive por estar con una persona que la violenta, que la lastima, que la humilla, etcétera. Entonces lo que vamos a ver justamente es como una diferencia importante en relación a que si lo pones en la balanza, no tiene sentido como aguantar tanto, ¿no? Pero en la imaginación es el temor más grande a la soledad, al no voy a poder estar sola o solo, o no voy a poder con el tema de la separación, que al final de cuentas, pues justamente esto es parte de lo que atora mucho en el proceso, ¿no? Esa dificultad para saber estar consigo misma o consigo mismo, que va a ser chamba importante. Por eso como mucho trabajo con, no sé, de autovalidarse, de reconocerse y de empezar a encontrar como una valoración y una actitud diferente consigo mismo, ¿no? Por un lado, les digo, es centrar de nuevo, ¿no? Como regresar a uno mismo. Y por otro lado, también es el tema de mejorar las relaciones, lo que hacemos con la psicoterapia, mejorar la relación consigo misma o consigo mismo. Uno de los objetivos en los grupos de codependientes anónimos es curioso, pero tienen como, primero vamos a mejorar nuestra relación con nuestro poder superior y en segundo término lo que vamos a hacer es mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Eventualmente, por sí solo, van a cambiar nuestras relaciones con los demás. Y bueno, nosotros no nos metemos con lo espiritual, lo respetamos por supuesto, pero lo que sí nos importa muchísimo es mejorar esa relación con uno mismo, ¿no? Que uno sea capaz de ser más compasivo con uno, de validar lo que uno siente y de validar sobre todo las necesidades de uno mismo, ¿no? Luego encontramos que pierde los límites de su propio ser. Esto es algo que también llamamos confluencia, que es que de pronto las necesidades de uno se funden como con las del otro, ¿no? Entonces hay una historia, por ejemplo, de una ninfa que se llama Eco en la mitología griega, y lo que sucede en esto es que la ninfa es alguien que es víctima, por así decirlo, de un hechizo. Hay Zeus, que ya saben que en la mitología griega están los dioses, que son como muy humanoides, pues, ¿no? Entonces Zeus es mujeriego y tiene bebés por doquier y tiene una esposa que se llama Hera. Hera, cuando escucha que existe una ninfa que es Eco y que enamora a todos, tiene como esa capacidad, tiene como ese don de enamorar a todos con su discurso, ¿no? Entonces, cuando Hera se entera de eso, dice, pues mi marido me va a engañar con ella, por supuesto, ¿no? Y justamente en lugar de responsabilizarse qué estoy haciendo con alguien así, más bien es, voy a mandar un hechizo a esta mujer para que no me lo vaya a enamorar, ¿no? Y lo que hace es que logra que Eco, en lugar de enamorar a todos, ahora solamente pueda repetir justamente como un eco lo que el otro dice, ¿no? Entonces, si dice límites del propio ser, eco de los demás, demás. Entonces, solamente puede repetir lo que el otro comenta y desde ahí pasa algo que es, pues, que pierde toda su virtud y toda su capacidad de enamorar. Y hay un episodio donde encuentra a Narciso, pues ya saben, enamorado de sí mismo en el agua, viéndose, contemplándose, y lo que hace es enamorarse de él y cuando lo ve, él también la voltea a ver y platica Narciso algo y cuando se da cuenta que solamente repite lo mismo, la manda a volar y ella se va triste a penar por la colina nuevamente hasta que se muere, ¿no? Y se queda como su espíritu ahí penando y por eso como que en el mito es que si tú vas por la colina y gritas, hola, 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 es como el espíritu de Eco, como que repitiendo
porque condenadamente por toda la eternidad, ¿no? Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque justamente la persona codependiente es como si fuera una persona que solamente es el eco del otro, es decir, que pongamos que es un adicto, pues, ¿no? Que dice, voy a cambiar, entonces la única persona que le cree y repite lo que dice es la codependiente. Sí, vas a cambiar, ya no voy a ser mentiroso, está bien, ya no vas a ser mentiroso. Voy a dejar de beber ahora en el 31 de diciembre, nada más dame chance ese último día, está bien, te creo. Entonces, si ven, es una relación como de espejo, digamos, como de que uno dice y el otro repite. Entonces, hay una película también que se llama Te doy mis ojos, es una película española donde se ve claramente también un personaje con codependencia y si notan el título es algo parecido, metafóricamente también funciona bastante, te doy mis ojos, porque se es como incapaz de reconocerse a sí mismo, ¿no? Entonces la codependiente es como si necesitara de la validación de la otra persona para sentir que tiene un valor. Y justamente lo que vamos a hacer nosotros como objetivo es buscar que la persona vuelva a tener sus propios ojos, que tenga su propia voz, que pueda otra vez consolidar como su identidad, digamos, y que sea capaz de reconocer sus necesidades y poder validarlas frente al otro, que suena una chamba súper sencilla, pero en realidad es súper complicado y además para muchos es como una chamba de vida, ¿no? Hay este libro que es bastante conocido de las mujeres que aman demasiado y ella se asume como una persona codependiente y lo que dice es que para ella esto va a ser un proceso que le va a llevar toda la vida, ¿no? Que no nada más es como de, me reconozco codependiente, ya no pasa nada, lo comprendí, lo entendí. No, 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 más bien es, vamos por un proceso de aceptación que no es nada sencillo, vamos por un proceso de conciencia que es como reconocer cómo va la dinámica más o menos del pensamiento de una persona codependiente para poder reconocer, para luego de admitir cómo identificar los momentos y tratar de parar como estas reacciones, digamos, ¿no? O estos patrones que se dan como en automático previo a la conciencia. Entonces, pequeño paréntesis, les comento que si tienen preguntas, me las van dejando ahí a manera de mensajes, quieren, de texto, y al final les digo que dejamos 10 minutos y ya vemos las preguntas al final. Bueno, entonces, como ya les pongo aquí, la persona codependiente es eco de los demás, ¿no? Tiene esta premisa de si tú estás bien, yo estoy bien y todos los derivados, ¿no? Oye, ¿a qué horas vas a llegar? Porque no puedo comer, ¿no? No me gusta comer sola. Ven, porfa. Estas cuestiones que son más como desde la necesidad. Esto es bien interesante, el tema de la ansiedad en la relación. Ansiedad en relación a la intimidad y a la separación. Fíjense, es curioso, pero lo que estamos viendo aquí es que a una persona codependiente le va a dar miedo intimar, vincularse. ¿Por qué? Porque imagínense, la manera en cómo te relacionas, pues obviamente las cuestiones previas van a dejarte como traumado, porque lo das todo plenamente, ¿no? Entonces, generalmente se va a salir lastimado de las relaciones y lo que va a resultar de esto va a ser que va a haber temor a vincularse nuevamente con alguien más por toda la sensación de que me van a volver a lastimar. Sin embargo, obviamente en algún punto la persona se va a enamorar nuevamente, se va a encariñar nuevamente y ahora, pum, lo que va a estar es al contrario, con temor de perder a la persona, ¿no? Entonces va a tener temor a vincularse y una vez vinculado también va a tener temor a la separación, va a tener como angustia, ¿no? Si notan, hay algo claro implícito en todo lo que decimos, que es que entiende, por así decirlo, el amor más como una especie de necesidad que como una elección, pues, ¿no? O sea, empieza a ver como desde las carencias, desde los vacíos, como desde el te necesito, en lugar de elijo estar contigo y veamos cómo nos acompañamos juntos un rato. Eso no existe aquí, ¿no? Más bien la cuestión es que lo que hay es la necesidad sobre todo. Bueno, entonces vamos a ver que va a existir una especie de fusión que lleva a la complacencia, ¿no? Ya lo dijimos, y esto lo podemos escuchar en poesía, en música, en Tú y yo somos uno mismo, en Zoé canta ahí una que se llama Paula, ¿no? Y también habla como del alma gemela. O sea, todas estas historias, todos estos comentarios que tienen que ver con
O sea, se tiene, por ejemplo, discursos de, es que nos conocemos de otros momentos, de otras vidas, por eso no nos podemos separar, el cordón rojo que hace que nos encontremos una y otra vez, y se tiene como muchos relatos justamente como para justificar el estar con la persona que donde no hay como una relación sana, ¿no? Si notan, esto se parece mucho a la adicción. La persona con adicción va a tener pensamientos que les llamamos distorsión cognitiva, piensa chueco, pensamientos torcidos, dice una persona que tengo en consulta. ¿Y qué quiere decir eso? Como la justificación de voy a dejar de beber cuando sea enero, voy a dejar de beber cuando me sienta mejor, voy a dejar de beber cuando ya no esté triste, etcétera. Pero son justificaciones que también la persona con codependencia va a tener. O sea, nada más me voy a ir a tomar un café y no va a pasar nada, lo voy a dejar cuando mis hijos crezcan, cuando tengan 18 ahora sí, bueno, cuando tengan 24, ¿no? Cuando salgan de la universidad, bueno, pues ya están los nietos y bla, 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 ¿no? Pero siempre es como estar buscando justificaciones que desresponsabilicen, que choreen, que autoengañen para poder tomar la decisión que verdaderamente corresponde. Luego lo que vamos a encontrar es que imaginan algunas veces que la otra persona piensa o siente del mismo modo. Cuando yo tengo personas en consulta que son codependientes y tienen una broma en serio, que es, Igor, ¿tú sabías que nosotros sabemos leer los pensamientos? Adivinamos los pensamientos de las personas, tenemos ese poder, ¿no? Lo dicen en broma, pues, porque justamente imaginan que saben qué necesita el otro y en eso se pierden 1000 años. ¿Qué tengo que hacer yo? Todavía no adivino como qué es lo que tengo que hacer para que el otro deje de beber, ¿no? Por eso se dice generalmente que las personas codependientes ayudan de una forma que no ayuda en realidad. Es decir, si es caso de una adicción, pues a veces lo que corresponde es pues ya mandar a una clínica, ya que esté la persona en contención, pero más bien está ayudando de formas pues como torcidonas, ¿no? Ejemplo, como yo le voy a administrar la droga, a ver, dame de esa droga para entenderte, ¿sabes qué, Igor? Ya le voy a dar el dinero que dice porque ya me puso un ultimátum. O me das dinero para lo que te vas a gastar en la clínica, mejor dámelo para irme a morir a la playa de borracho, porque si me metes me voy a suicidar, me voy a matar y tú vas a cargar con esa culpa de que me suicidé. Entonces elige, ¿no quieres que me vaya a la playa, me muera borracho pero feliz? ¿O quieres que me muera triste allá y que tú tengas la culpa? Y la ayuda que se le ocurre es, le voy a dar dinero para que se vaya a la playa, ¿no? Entonces justamente es eso, o sea, se ayuda de una manera que no ayuda en realidad. Y en eso se van hundiendo mutuamente, pues, ¿no? Si es caso de adicción, les digo, pues cada vez va a ser más el sufrimiento de ambos. Y por otro lado, no sé, si es narcisista, por ejemplo, si es agresivo, pues el otro va a tener la tendencia a no responsabilizarse nunca, porque la tendencia va a ser como a justificar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no se tiene el poder de adivinar los pensamientos del otro en realidad, ¿no? Ok, entonces, fíjense, luego lo que vamos a ver aquí es que ante el menor indicio de separación se entra en reacción emocional. Para quien sepa como sobre inteligencia emocional, por ahí Goleman justamente habla de secuestro emocional, pues, ¿no? Como una reacción, digamos, de alerta del cerebro, del área más primitiva, de saber si esto es modo sobrevivencia, esto es como amenazante o no, y ataco, huyo. Es como lo que nos sucede, o sea, que ante el menor indicio de que va a existir una separación, la amígdala o se va a dar como este secuestro de la amígdala y se va a entrar en reacción emocional, ¿no? Por eso va a existir como cosas de, oye, amiga, yo no te entiendo, pues, ¿no? Dijiste que lo ibas a dejar, dijiste que no sé qué, y al final de cuentas nada más te dijo, puedes venir, nos vamos a tomar un cafecito nada más para despedirnos, y ahí estabas en un 2x3, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pero justamente es como que hay algo similar en términos como de sistema límbico, que es que se necesita como esa dosis, por así decirlo, de placer, igual que en las adicciones, aunque después se pague con creces el tema del consumo, pues, ¿no? En el caso de los adictos, pues, que consumieron y después es, caray, ¿no? Me gasté todo, volví a drogarme horrible. Y en el caso de las codependientes o los codependientes, lo que va a suceder es como, yo ni quería regresar y ya regresé y ya estoy otra vez y ya está vivo con esta persona, ¿no? O sea, cosas que escapan de lo racional, y no es porque la persona no entienda, puede ser bastante inteligente. Yo nos he conocido incluso desde antes de formarme, personas que con doctorado en antropología, ¿no?
y es súper inteligente, es investigadora, es increíble, pero tiene un pequeño padecimiento que es que su pareja simplemente la tiene dominada por completo, ¿no? Y no tiene voluntad, la tiene como, o sea, y es increíble, o sea, esta persona es súper inteligente, es brillante, es la admiración de muchas personas, pero en su relación de pareja no tiene la menor fuerza de voluntad, por así decirlo, ¿no? Porque comprende su situación, sabe que no está padre, pero es incapaz de poder poner límites y alejarse. No puede hacerlo, ¿no? Es como curioso justamente, y por eso les digo que se implican áreas del cerebro que no son necesariamente el lóbulo frontal, que es lo que nos hace como seres más adultos, evolucionados y que tomen las decisiones de adulto, ¿no? Vamos a ver que ve las cosas en blanco o negro. ¿Qué quiere decir esto? Que o eres amigo o enemigo. ¿En qué sentido? En si apruebas lo que está platicando, si apruebas lo que está diciendo, entonces pues bienvenida al club de escúchame y valídame todo lo que digo. Pero si la confrontas, por ejemplo, decir, oye, pero tú dijiste que la ibas a dejar y no estás cumpliendo, ¿no? O sea, vamos, como cosas que típicamente te podría decir cualquier persona, oye, cada vez estás peor, no siento feo verte así, entonces vas a ser de las personas como de quítense, ¿no? Entonces se van aislando, si notan, una persona codependiente y su pareja cada vez están más solos porque alrededor de ellos la gente pues se da cuenta que no es normal, pues, ¿no? Como que ahí viene otra vez esta chica a platicarme sus penas y a lamentarse y no sé qué, pero ya me la sé, no quiere hacer absolutamente nada diferente, solamente quiere desahogarse y desahogarse y desahogarse y desahogarse. Entonces las personas empiezan a darse cuenta que no es tan víctima o que da flojera, pues, ¿no? Digamos, típicamente, porque no se entiende como más a profundidad, pues es una situación que requiere atención especializada. Entonces la cuestión justamente es como, caray, o sea, se sufre mucho, pero por otro lado la tendencia va a ser, si me juzgas te vas, y si me apruebas, si me entiendes, entre comillas, pues te quedas, ¿no? Entonces vamos a ver que la propensión va a ser a relacionarse con personas problemáticas. Es decir, les digo que hay una frase muy común en los codependientes que es que necesitan ser necesitados, es como una de las características fundamentales, ¿no? De pronto tienen como distorsión ahí en la mente, en su discurso dicen cosas como de Igor, es que no hay nadie para mí, ¿no? O sea, me toca puro locochón, me toca pura gente agresiva y pura tal, y es puro choro que también que se dicen, ¿no? Porque eso, y la persona esta que dices que era trabajador, que era responsable, que trataba bien a sus padres, que es independiente, que vivía solo, ¿qué pasó con ese, no? Te invitó a salir y todo. No, pues me da flojera, o sea, algo no está bien, o sea, como que me da un poco de flojerita. Entonces, no es que no existan, más bien la atención inconscientemente, porque no es algo como consciente, es que se va a tener tendencia a buscarse personas como problemáticas, neuróticos, alcohólicos, drogadictos, gente con celotipia, porque hay como la necesidad de cuidar, ¿no? Es como si uno necesitara, a ver, yo necesito a alguien ayudable, yo necesito a alguien salvable. ¿Para qué? Para entretenerme. ¿Por qué? Porque justamente me gusta tener la atención puesta en el otro y desconectarme de mí, que eso es mucho de lo que pasa siempre, que se está tan atento del otro que se desconecta uno de sí mismo y te desatiendes como poco a poco, ¿no? Vas perdiendo como tu identidad, te vas volviendo como gris, te vas volviendo como transparente, y justamente lo que hay que hacer es pues rehabilitar, recolorear, rehacer a la persona, ¿no? Que vuelva a tener como sus propios pensamientos, sentimientos y que sea responsable de sus acciones. Luego vemos que desde su hipertolerancia es capaz de permanecer a situaciones estresantes. Alguna vez una chica en terapia me dice, ¿sabes qué me doy cuenta, Igor? Que no soy solamente hipertolerante, soy adicta a la hipertolerancia, porque una persona hipertolerante puede ser una persona de esas mamás de antes sacrificadas, que le echó ganas y que salió adelante y le chambeó y toleró un montón de sufrimiento, pero llega un punto donde tiene la posibilidad de ya no tolerar y disfrutar y estar tranquila y pues bienvenido, ¿no? Pero yo no sé estar tranquila, yo no sé estar en paz, yo necesito estar como en tensión, necesito estar como sufriente hasta cierto punto, como para sentirme indispensable, qué sé yo, ¿no? Otra persona decía como en broma, ¿no? Oye, ahora que ya no tengo a mi pareja, ya no sé ni qué hacer, ¿no? Me dan ganas de tocarle al vecino y decirle,
¿no tendrás algún problemilla ahí que te pueda solucionar? Porque necesito como ayudar a alguien, pues, ¿no? No están como en una buena relación con ellos mismos, ¿ven? Entonces, justamente como que la tendencia va a ser a querer estar para los otros, para los otros y para los otros. Entonces, la tendencia, como vemos aquí en el siguiente inciso, es dar poder al otro sobre sí mismo, ¿no? A diferencia de, no sé, como una cuestión de correspondencia, una cuestión de relación equilibrada, la tendencia va como a dar el poder, pues, ¿no? Como tú quieras, a la hora que tú quieras, etcétera. Y lo que vemos aquí es una imagen como de alguien que podría ser codependiente con una persona adicta, que es como, les digo, como una relación donde se depende mutuamente uno del otro, ¿no? Cada quien como encadenado de alguna manera, el encerrado hundido en el alcohol y la otra persona como ahí lamentándose de lo pobre, ¿no? En lugar de buscar ayuda. Se va a tener 3 o más de los siguientes rasgos y como pueden ver ahí hay un fármaco que son corazoncitos, ¿no? Porque obviamente una persona que es CODE, decimos CODE de cariño, que va a tener es justamente como la idea de que todo lo que, de lo que está dando es amor, o sea, que lo que padece es amor, ¿no? Se ha puesto adicción al amor y cuestiones por el estilo, pero justamente la cuestión es que en la codependencia va a existir esta necesidad, ¿no? Les digo que cuando se separan incluso va a haber como una sensación de abstinencia incluso, ¿no? Como me siento, no puedo estar con él porque me hace daño, pero si no estoy con él, también siento que me muero. Entonces, si ven, es como si fuera una especie de síndrome de abstinencia porque no puedo estar tampoco con él, aunque me haga daño. Igual que la persona con adicciones, no debería de drogarme, pero no puedo no drogarme, ¿no? Me hace daño, pero no puedo hacerlo. Bueno, entonces vamos a ver que va a existir una negación de que existe una problemática. Obviamente hasta que ya está en las últimas es cuando reconoce ya no puedo más, ¿no? Pero va a tardar muchísimo. O sea, para que una persona codependiente pida ayuda es porque ya no puede más, porque ya han pasado mucho tiempo de sufrimiento, porque ya no aguanta, porque en todo esto hay vergüenza también, ¿no? Porque imagínense todo el tiempo que se pasó maquillando las cosas, tratando de demostrar que iba a poder, que lo iba a lograr, que iba a hacer que el otro cambiara, o de minimizar los problemas, o de van a ver, y entonces todo se va viendo cada vez más a pedazos, entonces va a estar resistiéndose a aceptar que hay una problemática que no es en sus manos en realidad, que no lo está pudiendo solucionar, y este va a ser como el primer paso en adicción y codependencia, el aceptar que se tiene una condición la cual uno no está pudiendo resolver. Es, no puedo, o sea, quiero, pero no tengo la fuerza. Quiero, pero no se puede. Ese proceso de reconocimiento va a ser una de las cuestiones súper interesantes y súper complicadas en ambas, ¿no? Como el reconocimiento. Tengo esto, esto tiene nombre. Por otro lado, es como complicado. Me apoyan con su micrófono Galaxy A11. Iván Rolón, porfa, gracias. Bueno, lo que vamos a ver es que va a existir un mal manejo de las emociones, por supuesto. ¿Qué es esto? Que va a haber un mal manejo de las emociones porque va a haber toda una serie de, digamos, mecanismos de defensa o pautas neuróticas, como las conozcan, porque las cosas grandes las va a hacer chiquitas, a veces va a dramatizar, va a crear la historia como de qué pasaría de ustedes sin mí, no sobrevivirían sin mí, pobres de ustedes, no hijos, familia, etcétera. Y pues no va a haber como un manejo asertivo, ¿no? De, oye, estoy triste, estoy enojada, estoy frustrada, estoy desesperada, o sea, como que ponerle nombres a lo que corresponde es complicado, ¿no? En eso hay que talachear bastante. Y bueno, aquí dice con o sin arranques dramáticos, porque algunas tienden a ser súper histriónicas, ¿no? Eso que les digo, ¿qué sería de mí sin ti? Ya te hubieras muerto, ya hubieras broncoaspirado y te hubiera dado una sobredosis, o sea, como que el drama, ¿no? Hay otras que tienden a aguantarse, a no decir nada, quedarse calladas y a tolerar en silencio, pues, ¿no? Entonces va a haber como pequeñas, no pequeñas, como varias variantes, ¿no? Y las emociones van a ser enemigos o armas, ¿no? Recuerdo una vez una chica que comentaba, mira cómo me tienes, ¿no? Infeliz, me tienes toda desgraciada, me tienes hundida,
lo di todo por ti, o sea, como responsabilizando al otro de lo que siente, pues, ¿no? En lugar de lo contrario, que es, a ver, yo soy responsable de cómo me siento, yo he elegido estar contigo, pero lo tiene distorsionado. El codependiente piensa que es al revés, que el otro es responsable de lo que yo siento, que el otro es responsable de lo que yo hago y que si grité pues, porque tú no has cambiado, en lugar de lo contrario, ¿no? A ver, yo estoy con esta persona con adicción, ¿cómo me siento con eso? ¿Qué quiero hacer con eso? Es al revés a cómo se lo cuenta la persona con codependencia, ¿no? Y vamos a ver que tristemente van a existir explosiones emocionales con las personas más vulnerables que generalmente pues van a ser las personas más chiquitas en la casa, que son los hijos, ¿no? Entonces, pues cosas muy agresivas, muy violentas tristemente, y por eso existe algo que llamamos ACAs, ACOAs o hijos adultos de alcohólico, que son de la relación, digamos, los ACAs son como las de las personas donde hay una familia disfuncional, niños que crecen con un montón de características que no son lindas, ¿no? Y que a veces son engañosas. Les digo nada más una, porque eso lo vemos en el diplomado como a detalle, pero una persona, por ejemplo, de los niños, una característica que tiene uno como tendencia es a la sobreresponsabilización. O sea, hay un niño que le llamamos como adultito, ¿no? Que es un niño que desde chiquito es maduro y reflexiona y te sorprende con sus reflexiones y sus ganas de cuidar al otro y hace qué hacer y cuida al otro niño más chiquito y saca buenas calificaciones. Entonces uno se puede confundir que este niño está súper bien o esta niña es wow y no saber porque nadie le pregunta, oye, por cierto, ¿cómo estás, no? Cuando tengo una terapia, por ejemplo, de familia en la clínica de adicciones, para mí siempre es como fundamental preguntarle a esta persona, ¿no? La que salió adelante, la que trabaja bien, pero se sobreexige un montón, es perfeccionista, no le gusta equivocarse, trabaja más que otros, es preguntarle, ¿tú cómo estás en todo esto, no? ¿Tú cómo te sientes? Porque nadie le pregunta al que funciona cómo ha vivido todo esto y sin embargo la vive como con mucha soledad, con mucha tristeza, con mucha exigencia, porque su conclusión como de niño justamente es, si esto se lo está llevando el carajo, pues justamente lo que vamos a hacer es tratar de hacer la pesadilla menos pesadilla. Yo voy a hacer el que me porte bien, yo voy a hacer, o sea, es una actitud de amor linda, pues, ¿no? Pero vamos a ver cómo la dinámica en la familia, cuando hay codependencia y adicción o problemáticas, pues justamente va a ser eso, ¿no? Que no van a crecer niños sanos o equilibrados emocionalmente. Y se justifica con deberes o responsabilidades, como yo me casé, ya Dios quiso, pues yo dije que en las buenas y en las malas, etcétera, ¿no? Entonces vemos que va a existir hipervigilancia también, que vigila conductas pero no resuelve, les digo, ¿no? Eso es súper curioso, pero las personas codes a veces dicen que están estoqueando a la persona, que tienen, lo tienen monitoreado, que saben dónde está, se hacen amigos del amigo, o sea, se hacen amigos de la pareja, ¿no? Para comunicarse, saber, oye, al menos me puedes decir, porfa, si está bien nada más. O sea, yo sé que está de ebrio, ¿no? Pero me puedes decir que está bien nada más. Ah, ok, gracias. Bueno, de las más chiquitas a las más extremas, que yo les diría hay cosas que ya están descabelladas, ¿no? Como de, oye, yo sé que tú eres su amante, ¿no? Te extraño, mi marido. ¿Podrías echar una llamadita, porfa? O sea, ya cosas más distorsionadas que les diría, pues ya eso raya pues más en la patología, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que van a existir compulsiones, ¿no? Es decir, van a tener como ciertas obsesiones con la limpieza, van a que todo esté súper limpio, pues, ¿no? Que todo esté súper ordenado, que no quiero, soy rígido con los horarios. A veces van a presentar como esta clase de sintomatología como derivada de estar tolerando como tantas cosas, obviamente, ¿no? A veces van a tener abuso de sustancias, o sea, a veces como va a ser tanto lo que tienen que tolerar o están acompañando a su borrachín para todos lados, entonces se vuelven personas que abusan de la sustancia generalmente, no van a ser personas que sean adictos, pero sí van a entrar en el trastorno por abuso de sustancias. Algo que encontramos también en las investigaciones es que generalmente se es víctima como de alguna clase de abuso, ¿no? Fueron abusadas sexualmente, tal cual violadas o un abuso por familiares, por personas cercanas y justamente como que desde ahí ya saben que el organismo a veces como que hace
monta una obra para resolver como nuestros asuntos que no hemos resuelto. Es decir, si me abusaron de chiquito, pues tal vez que tal sí, busco a alguien que abuse de mí, me meto en un trabajo súper abusivo para experimentar una y otra vez eso que no se ha resuelto, ¿no? Es como una estrategia, digamos, ahí de la mente, del organismo para decir, atiende esto, ¿no? Entonces, justamente lo que encontramos en terapia es que muchas veces vamos a encontrar, demasiadas veces, situaciones como de alguna clase de abuso. Muchas veces sexual, sino psicológico o físico, pero va a estar presente, ¿no? Entonces, bueno, esta es una mirada súper rápida sobre la codependencia y como notan, es una cuestión que no es nada linda. Cuando generalmente las personas hablan sobre las adicciones y como que la codependencia, lo que generalmente vamos a encontrar es que las personas creen que cuando una persona es adicto, cuando el adicto cambie, todo se va a mejorar por sí mismo. Y la realidad es que no. La realidad es que tanto la persona con adicción requiere atención y por otro lado la persona codependiente también. Porque si una persona con adicción le cuesta trabajo reconocer que tiene una problemática, les juro que en mi experiencia, el codependiente le cuesta más trabajo aceptar que tiene una problemática, porque todo lo que ha hecho ha sido a nombre de ayudar, todo lo que ha hecho ha sido a nombre del amor, del sacrificio. Entonces, de pronto, como todo lo que escuchamos como, oye, me he estado choreando, entonces, todo lo que yo ayudo no ayuda para nada, entonces, o sea, son cosas como demasiado confrontantes. Entonces, parte de nuestra chamba de picar piedra es llegar a ese proceso como de aceptación, que no va a ser nada sencillo. Como hay implícitamente sensación como de vergüenza, como de caray, ¿dónde ha estado mi cabeza? Pues justamente vamos a tener que estar como desde un lugar muy empático, respetuoso, y les digo, como no olvidando que la persona es mucho más que todas estas características, ¿no? Es decir, en el proceso de rehabilitar, lo que tenemos es que generar como la ciencia de la dinámica del padecimiento, y lo que vamos a hacer justamente es que sea más capaz como de identificarlo, ¿no? Pero que también puede emerger de sí, pues ese ser en un sentido más esencial, desde donde pueda como, no sé, decir, pues soy tal persona, padezco esto, pero también tengo como esa posibilidad de reconocerme como alguien que merece tener una relación sana también, ¿no? O sea, como no estoy condicionado y ya se acabó todo, ¿no? Entonces, bueno, les comento que si gustan, vayan poniendo sus preguntas y me voy a ir rápido con las características del adicto para que vean más o menos cómo hay una correlación. Recordándoles que la persona con adicción justamente lo que va a tener va a ser como pues una condición en el cerebro que lo va a hacer como una persona con características como de adolescente, ¿no? Entonces va a ser una persona difícil de tratar, va a ser una persona desesperante generalmente y hay que tener como todas las, no sé, como las herramientas posibles para no engancharse, ¿no? En el día a día de una clínica de adicciones va a ser bien complicado. Entonces, como debe ser complicado dar clases en secundaria, por ejemplo, no más. Entonces, bueno, vamos a ver que les comentaba que hay una chica que se llama Nora Volkoff, que es la que más ha hecho investigación desde las neurociencias en las adicciones y bueno, lo que valida y reconoce es que la adicción es una enfermedad cerebral, ¿no? Que así como hay otros órganos que se enferman, en este caso, y por eso está en el manual de diagnóstico de los psiquiatras, la persona con adicción genera una patología, genera una enfermedad, y es una enfermedad irreversible. Es tratable, pero ya no es que ya no se quita, pues, ¿no? Hay personas que son un trastorno por abuso de sustancias, que son esas personas que tienen las historias de es que yo conocí a alguien que fue un temazcal o que le pasó algo o que nació su bebé y ya nunca bebió, ¿no? Esas personas entran en la categoría de trastorno por abuso de sustancias y hay personas que dejan de beber, pero una de las características bien claras es que cuando se es adicto, dejas de beber y queda algo que es algo que el doctor Elizondo le llama borrachera seca. Es decir, él entiende la enfermedad como una metáfora de un dragón de dos cabezas y que por un lado es, mira, por un lado tienes una cabeza que hay que atender, que es la necesidad del consumo, ¿no? El aspecto físico, que el cuerpo quiere y hay que parar de consumir, pero tienes que atender como enfermedad, como en la totalidad, los aspectos psicológicos, que es la otra cabeza de la enfermedad.
para atenderla en su completud, tienes que atender también lo psicológico, que es lo que vamos a ver, que se es narcisista, que se es egocéntrico, que se es impulsivo, etcétera, porque si no atiendes estas cosas, entonces estás en algo que se llama borrachera seca, que es como atender la mitad de la enfermedad, ¿no? Por eso dicen en los grupos de AA, pues nada más tapas la botella, ¿no? Y no haces como el resto del programa, que sería justamente como, nótese que hay una diferencia si dejas de consumir y que si dejas de consumir y haces algo de proceso personal o de crecimiento en el resto de los síntomas, porque la adicción no es el bebe mucho, ¿no? Más bien la sintomatología de un adicto es que bebe mucho o que se droga, pero que tiene otras características que son iguales, donde tú te pares en un anexo, en una clínica de adicciones, te vas a Londres, te vas a Perú, todos van a tener como una convergencia en las características, en todas estas cosas, ¿no? Que llamamos los niños rey, el que quieren los huevos al gusto, el que quieren las cosas como ellos dicen, etcétera. Entonces, justamente lo que vamos a encontrar en esto es que, pues justamente hay una condición, ¿no? Vamos a ver las características que encontramos, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay alteración en la cognición y hay algo que llamamos que el adicto es hipersensible, ¿no? Porque va a tener como poco manejo emocional, o sea, va a ser muy malo para manejar las emociones, ¿no? Entonces, como ven aquí, el primer punto dice, tiende a decir lo que le viene a la mente, a diferencia de otras personas, la persona con adicción generalmente va a ser una persona, fíjense, que tiene como la lengua filosita, pues, ¿no? O sea, sabe dónde dar, sabe dónde duele. Igual que un adolescente te dice, ay, mamá, tú nunca superaste que mi padre no quiso estar contigo, ¿no? Por eso me estás jode y jode, o sea, dan donde duele, pues, ¿no? Y una persona con adicción también, ¿no? O sea, por eso me voy con otras, porque tú no eres suficiente mujer, o sea, donde sea que se meta, pero sabe dónde duele y va a estar dando en la torre. ¿Por qué? Porque justamente esto que le viene a la mente también a la vez es una estrategia de te lastimo para que no te metas conmigo. Si te metes conmigo, pues te lastimo y para que me dejes en paz y beber o drogarme a gusto, te voy a lastimar. Voy a decir lo primero que me venga a la cabeza y van a ser muy buenos para eso, para lastimar. Y al contrario, o sea, desde esta hipersensibilidad lo que va a haber es lo contrario. Si tú les dices algo a ellos, son súper dignos, ¿no? O sea, es como, ¿cómo dijiste que soy un huevón, ¿no? Y te dejan de hablar por un buen tiempo, ¿no? O no me quisiste dar las llaves del carro y no sé cómo es posible, me tratas como un niño. O sea, las cosas chiquitas las hacen súper grandes y al revés, sí tienen como el derecho de decirte lo que se les dé la gana, ¿no? Entonces, imagínense, no es como tan bonito. Entonces, va a haber dificultad de ir por canales establecidos, o sea, por seguir por lo que corresponde, por lo que toca, por la disciplina, por la responsabilidad. Luego va a haber una autoobservación errónea, esto va a ser como una de las características súper típicas que son incapaces de voltearse a ver, como de darse cuenta, a ver, yo la estoy regando, yo soy una persona que no se da cuenta, yo soy una persona que, vamos, que pues, sí, ¿no? Pero, o sea, o sí fui infiel, pero ya tiene como un mes y sigues con lo mismo, ¿no? Sigues y pues ya pasó, ya tiene un montón de tiempo. Te robé el dinero, empeñé las cosas, pero pues ya no te las voy a pagar. En el 2022 que tengo planeado, voy a pagarte todo. Entonces hay como esa tendencia justamente, ¿no? Como a no responsabilizarse, obviamente. Entonces, pues vamos a ver que va una autoobservación errónea. Nosotros vemos como características que va a tener como un algo que llamamos que es como tendencia medio narcisista, ¿no? Cuando tú vas a una clínica de adicciones, por ejemplo, a mí me ha pasado que me preguntan, oye, Igor, ¿y tú tienes novias? ¿Has tenido alguna novia? Digo, pues, porque yo tengo mi esposa, mi novia y mi amante. Y yo, órale, qué padre, ¿no? Y es justamente esta tendencia como a ponerse por encima de los otros, que también llamamos soberbia, o ser más que los otros, ¿no? Yo me siento más especial que tú. Oye, Igor, ¿y cuánto ganas, no? Digo, no sé, porque yo gano 30,000 pesos al mes, soy mesero, bailo con las extranjeras y yo no me anduve quemando las pestañas ahí en la escuela, ¿no? Ni nada, que tú estás en el doctorado y no sé qué, chafa, ¿no? O sea, es como una especie de, yo soy especial generalmente, más especial que cualquiera de las demás personas. Entonces, pues bueno, justamente va a haber una autoobservación errónea porque les puedo decir que hay alguien que puede ser
digo, no es que esté mal, pero esas son las condiciones de no tener escuelas, o sea, no haber terminado la secundaria, no tener absolutamente nada, y la autoobservación es como de yo soy súper diferente porque yo soy capaz de grafitear ahí donde nadie se atrevió, y eso me hace súper mejor que tú, pues, ¿no? Entonces, obviamente va a haber una percepción así súper distorsionada. Luego lo que vamos a encontrar es que va a ser procrastinador. Entonces van a ser personas que van a dejar para mañana y para mañana, mañana lo hago, mañana lo resuelvo, mañana acabo la prepa, mañana pago la deuda, mañana ya voy a cambiar y bla, 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 ¿no? Y realmente lo que es real es que se mantienen en la misma situación. Algo que manejamos mucho en las clínicas de adicciones, sobre todo como les comento desde ese lugar humanista, es como notar más los hechos, porque una persona con adicción va a ser una persona simpática, que te convence, persuasiva, buena onda, chida, ¿no? Pero justamente hay que darnos cuenta de qué está haciendo, porque lo que está haciendo determina más que lo que piensa o lo que siente. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces va a tener la tendencia como de ya comprendí el tema, sí, ya entendí, es una enfermedad, pero imagínense que es como otra enfermedad, por ejemplo, la diabetes, pues, ¿no? ¿De qué sirve que sepas de nutrición y de carbohidratos y qué te hace el azúcar y bla, bla? O sea, sabes mucho, pero no haces lo que corresponde. En las adicciones es lo mismo. Tú tienes que seguir el tratamiento porque puedes saber un montón, pero si no haces lo que corresponde, entonces no vamos por buen camino, ¿no? Y uno que es acompañante terapéutico, digamos, lo que tienes que hacer es justamente ir a un lado, checando y haciéndole ver. ¿Ya notaste? Te peleaste con el de seguridad, hiciste todo un show y quisiste como imponer tu neta, porque a final de cuentas es como hacerlo consciente y responsabilizarlo de que se dé cuenta de que esto que está pasando es parte de su enfermedad, aunque no haya consumo. Como les decía, es la otra cabeza del dragón, la cual tiene que conocer y darse cuenta, porque cuando salga de la clínica o cuando esté en terapia, pues son cosas que tiene que ir identificando como parte de su enfermedad, no solamente que consuma, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver es que va a ser impulsivo, como ya dijimos, impaciente, agresivo, para lo que quieran va a ser impaciente, ¿no? Si quiere lana rápido, entonces se va a meter en cosas de transar a veces. Si quiere ir al gimnasio también decir, no, pues a ver qué me van a inyectar, porque yo ya quiero estar mamey rápido, ¿no? Yo ya quiero verme guapo también pronto, ¿no? Háganme una cirugía lo más pronto posible para estar lo más guapa posible. Entonces, estas son características generalmente, les comento, de las personas con adicción, ¿no? Lo que vamos a ver también es que hay dificultad para terminar lo que inició, que es como la procrastinación también. Cuando inician, dejan muchos proyectos, ¿no? Que iniciaron el gimnasio, que iniciaron la prepa o la universidad, que iniciaron un trabajo, que pues generalmente va a haber como esa dificultad porque son poco tolerantes a la frustración. Ya saben ustedes que cualquier situación que tú emprendas, pues necesitas de esa capacidad de tolerar la frustración, ¿no? Entonces, esta va a ser una de las características que van a ser como muy típicas de las personas con esta condición, ¿no? Entonces, en la personalidad adictiva también va a haber una fácil distracción o no escuchar. Va a ser súper típico como que pongan el interés en cosas sencillas, como dice lo de abajo, o sea, no, pues es que quiero ver, ni tengo dinero, ¿no? Pero quiero ver cuál es el mejor celular que existe ahorita, porque ese es el que me voy a comprar. Cuando tenga dinero, quién sabe cuándo, y ahí están bien preocupados, ¿no? El iPhone será mejor, el Android será mejor, me compro un Samsung, o cuál, ni tiene dinero, pero ahí está como súper preocupado por situaciones que no tienen ningún sentido, pues, ¿no? Y no sé, ¿qué tal si, no sé, como tengo tanto dinero ahorrado y si me lo roba Banco Azteca, ¿qué va a pasar? O sea, cosas que son entretenerse, pues, en puros viajes en la mente y dejar de conectarse en cosas que tienen más importancia, cosas como de responsabilización, por ejemplo, como el proceso de reparación de daños, ¿no? Que es importante. Luego vemos que va a haber alteraciones neurocognitivas del lóbulo frontal. Estas alteraciones neurocognitivas del lóbulo frontal son lo que típicamente se llaman distorsión cognitiva, piensa chueco, o todas estas racionalizaciones que tiene una persona con adicción que son, es que bebo porque hace calor, es que bebo porque de chiquito abusaron de mí, es que tal. Y entonces justamente nosotros en proceso, por ejemplo, de acompañamiento,
no es que nos vamos a negar a escuchar el tema del abuso, ¿no? Pero sí vamos a estar súper al tanto de diferenciar. Les doy un ejemplo, ¿no? De dos cosas. Una persona que está con su madre, está él, y de pronto empieza a decirle, ¿tú sabías que me violaban? ¿Tú sabías que mi tío me violó? Y yo por eso me drogo, porque desde entonces tal, ¿no? Y entonces justamente parte del, como el acompañamiento. Su jefa se ve malita, ¿va? Poner en cuenta, con el micrófono, ahora sí ni siquiera veo quién es. Yo ya, cuando me hablaste, ya iba yo de salida. Okay. Ya hablé a la casa y valió un fuerte. Oye. Maritza Vergara. Maritza Vergara, por favor, ¿me apoyas con...? Galaxia 11. Ok, bueno. Listo, entonces, les digo, es como separar, ok, sí te pasó, pero esto no tiene nada que ver con que tú consumas. O sea, tú consumes porque tienes un padecimiento. Y de pensamientos en relación a que es por eso y que es justificable, y no es cierto. Tú consumes porque tienes ese padecimiento y 1000 pensamientos te van a llevar a ese desenlace, pero no son tales cosas. Más bien es que tienes una condición orgánica que siempre te va a querer llevar al consumo. Entonces, o les digo otro caso más real, ¿no? De alguien que dice, me da un montón de vergüenza, Igor, pero me pasó esto, ¿no? Entonces, llorar, explorar y de pronto contactar con su fuerza, pues, para reconocerse como alguien adulto que ya no es un niño y que se puede defender. Pero todo esto con lágrimas, con llanto, con pataleta, no, con sufrimiento, pues, con desahogo sincero, pero justamente no es que un adicto solamente sea todos estos síntomas que estamos viendo, también es un ser humano, pues, también es una persona que merece ser escuchada, que merece como un lugar, pero justamente uno es quien tiene que estar súper al tanto de cuándo es choro, de cuándo es persuasión, de cuándo es minimizar su enfermedad y cuándo también es un tema como de está hablando desde el corazón, pues, ¿no? Esa va a ser una diferencia súper importante porque la mayoría de la gente en las clínicas, y sobre todo en los anexos, entiende más como que hay que dar terapia de garrote y hacer que el otro valore, que toques fondo y pues, bueno, ya tiene un montón de fondo, ¿no? Entonces, es más bien si empieza a saber conectar con lo que siente y se empieza a responsabilizar de lo que es, hay como un camino bien distinto, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a ver es que cree que su forma de sentir, pensar, reaccionar y sus propios sucesos son diferentes a los demás. O sea, él o ella como adicto se siente que se cuece aparte, ¿no? Cuando tienes personalidad adictiva lo que haces es como, yo soy distinto, pues, ¿no? Yo soy distinto a los demás y pues yo, o sea, un ejemplo les digo, ¿no? De alguien que dice, estoy a punto de darme la torre, a punto de consumir porque le encontré unos mensajes a mi mujer, güey. O sea, no lo puedo tolerar, ¿cómo es posible? Es una zorra, no sé, todo alterado, ¿no? Y es como de, oye, fulano, no sé, como después de escuchar y de validarlo todo, ¿no? Pero parte de todo eso es, y por otro lado, tú la has engañado como, no sé, al menos unas 10 veces. Dice, sí, pero justamente es como la diferencia, ¿no? Es como si yo merezco ser infiel, yo soy como especial y lo mío es justificable, pero la otra persona es jamás en la vida podría hacerlo. Entonces, si notan, es como no se mide con la misma regla, ¿no? Más bien es como un poco más convenenciera la situación. Luego, siempre hay una explicación a los sucesos, siempre va a haber una justificación. Es que no llegué porque tal, es que no pagué porque tal. O sea, generalmente lo que vamos a encontrar va a ser una desresponsabilización. Luego, una alteración en la interpretación de los hechos. Les digo un ejemplo de esto. Alguien que recayó, le pregunto, ¿qué te pasó, fulanito? ¿Cómo recaíste? ¿Qué sucedió, no? Dice, mira, lo que pasa es que yo iba a ir al Oxxo a comprarme unas galletitas, ya es que me gustan los mamuts. Digo, ajá. Entonces, pues yo iba por mi mamut y le dije a mi mamá, ahorita vengo al Oxxo. Dice, bueno, te voy a acompañar porque ahí mero es donde te compras tus New Mix y te das en la torre. Y entonces, te lo juro, Igor, que yo no iba a consumir. Entonces, lo que hice fue, me enojé, me alteré, me salté por la ventana y me fui a beber para que se le quite, para que hable con gusto, pues recaí, ¿no? Entonces, si ven, es como una distorsión justamente, que para él es totalmente lógica, como echarle la culpa al otro, pero finalmente es absurdo, o sea, tú tomaste la decisión. De hecho, ella estaba haciendo lo contrario, ¿no? Lo que estaba queriendo hacer tu madre es que no consumieras, pero les cuesta trabajo, como sobre todo al comienzo, poder diferenciar eso, ¿no?
Entonces interpretan los hechos de una manera súper errónea y va de la mano con lo que sigue. Culpan de sus actitudes a los otros o a factores externos, ¿no? O sea, es como, pues yo no quería, ¿no? Pero me fui a beber porque pues no me dejaste de otra. Yo te dije que confiaras en mí y obviamente si lo hubieran dejado también hubiera bebido, pero como hice berrinche, por eso les digo que no es ni confiable ni como sienten, porque lo que sienten también muchas veces es una sobrereacción, que es como una estrategia del padecimiento, como para justificar el consumo, ¿no? Entonces, por eso les digo, ni lo que piensan ni lo que sienten es confiable, no porque no lo podamos validar, sino hay que estar al tanto. Fundamentalmente centrados en los hechos. ¿Qué está haciendo? Si va a terapia, está haciendo lo que le corresponde, no consume, no se va a grupo de autoayuda tal vez. Entonces los hechos están diciendo que va por buen rumbo, pero si nada más dice estoy súper bien, todo está padre, pero no hace absolutamente nada, ahí hay algo que no es buen indicador, pues, ¿no? Entonces, pobre capacidad de insight. Es como al comienzo, la neurotoxicidad, cuando una persona empieza a dejar de consumir, que es algo que necesita cualquier persona con bronca de adicciones, necesita dejar de consumir, ¿no? A mí cuando me dicen, oye Igor, vamos a ver a mi pariente que es adicto, entonces la primera sesión la tenemos que tener con una persona, con un familiar, el que esté más cercano, porque él te va a reportar lo que el adicto no te va a decir. O sea, para él nunca hay una bronca, siempre es poquito, sí bebe, pero pues no tanto, ¿no? Entonces, cuando está la persona enfrente, su familiar, pues ya le dice otras cosas, ¿no? Como, ¿cómo no vas a beber mucho? Si ya el otro día te agarré que te querías meter el taladro que porque tenías un muñeco adentro y lo querías sacar, o sea, ¿de qué hablas? Pues, ¿no? Dice, bueno, sí, eso se me olvidó, ¿no? Entonces, la tendencia va a ser a minimizar, pero justamente la primera sesión es como para poder como responsabilizar, digamos, para poder plantear como el proceso de cómo es el acompañamiento, pero parte de eso es la indicación, o sea, no puedes consumir, porque si consumes solamente estamos perdiendo el tiempo y el dinero, tú o tu familia, porque se necesita parar el consumo, la neurotoxicidad tiene que bajar y al menos se necesitan 3 meses sin consumo para que veamos quién eres y en qué condiciones estás sin consumo. Entonces veamos más o menos qué características van emergiendo justamente, ¿no? Y hacer el trabajo como con lo que corresponde después. Pero se tiene que parar el consumo sí o sí. Por eso a veces se requiere como de la atención de estar en contención, ¿no? Es decir, en una clínica, pues, por ejemplo. A diferencia de las personas normalmente, pues va a haber que no se aprende de la experiencia. O sea, no sé, la última persona que yo escuché con adicción ha chocado 3 veces pérdida total y no ha aprendido absolutamente nada, ¿no? Es como ni a melón, pues, dice, sí, pues no sé, como que soy especial y no me pasa nada, ¿no? Luego vamos a encontrar que no entiende del proceso. Que se los comentaba un poquito antes, ¿no? Va a querer las cosas rápido y también en esto va a ser como una cuestión súper complicada porque ya no puedes consumir, ¿no? En los grupos por eso está este invento muy padre que es el solo por hoy, porque cuando tú imaginas, voy a dejar de beber siempre, ya no voy a consumir, ojo, las personas con abuso de sustancias tal vez en algún momento puedan consumir, las personas que son adictos como enfermedad, que ya hay una diferencia en el funcionamiento de su cerebro, que los neurotransmisores ya no se autorregulan de la misma manera, no se les va a quitar, pues, ¿no? Y no van a parar el consumo. Entonces, hay ciertas premisas, hay ciertos como lemas, como solo por hoy, no te preocupes por después, no te preocupes por nada más hoy no bebas, ¿no? Es como el no, hoy no se fía, mañana sí, pues, ¿no? Y hoy no se fía y mañana sí, entonces, pues, nunca me van a fiar aquí, ¿no? Así es un poco el truco con el adicto. Solo por hoy no consumas, despreocúpate del resto del tiempo, no solo hoy. Entonces se bloquea del sentir, esa va a ser una super chamba, difícil, pero muy valiosa en términos como del proceso de terapia. Hay visión de túnel, ¿no? O sea, no hay alternativas, son tercos, ¿no? O sea, les dices, es que la pared es blanca, y dicen, no, es azul, y porque yo tengo un amigo que es pintor, que experimenta con las cosas, pero cada vez que te van a justificar siempre que ellos tienen la razón, pues, ¿no? Y no los vas a sacar como desde ese lugar, aunque sea absurdo muchas veces. Y manejo de los extremos, o sea, si es extremista, si es blanco o negro, y les digo, pueden hacer un dramonón por cosas muy sencillas, y o puede haber igual como amigos y enemigos. Me voy a ir un poco rapidín en esto.
que van a ser manipuladores o deshonestos o persuasivos, como lo quieran poner, igual que por la tendencia como a, pues, no responsabilizarse o salirse con la suya. Se es pasivo-agresivo, pero también se es agresivo-activo, ¿no? O sea, hay formas de violencia medio sofisticadas que pueden tener, o sea, como de, mira, pues yo bebo porque ya ves que me abandonaste un tiempo y pues por eso yo todavía no dejo de deprimirme y de recordarme que, o sea, cosas que pueden ser pasivas agresivas, pero por otro lado no padre. Fíjense, la persona con adicción o personalidad adictiva lo que va a tener es que va a ser una persona dependiente. ¿Se va a manejar diferente que una persona con codependencia? Sí, porque tiene como su ego bien puesto, ¿no? O sea, acuérdense que es egocéntrico, narcisista y egoísta, entonces, o sea, no te va a rogar, no te va a suplicar, es como, pues lárgate, no, vete, no importa. Después ya cuando se van en serio, pues ya van a suplicar y hasta se echan sus lágrimas de cocodrilo porque se es hábil, pues, ¿no? Para chorear y ya después que llegan, otra vez regresan a lo mismo, pues, ¿no? Pero generalmente sí va a haber dependencia, no cualquiera los va a aguantar, pero justamente, pues sí se va a buscar una persona también codependiente, si no, pues ¿quién lo va a tolerar en realidad, no? Una persona más o menos sana va a decir, pues, no, gracias. Va a haber poca consideración a los otros, la empatía es una facultad más del lóbulo frontal y eso es justamente lo que está dañado, ¿no? Entonces, pues hay personas que están ahí como dramatizando, ¿no? Que no ves lo que siento cuando va a la ambulancia, yo siento horrible porque no sé si vas a ir, es como, cámbiale, o sea, eso no le interesa, pero nada, ¿no? O sea, no le interesa, no le importa, no puede sentir como esa empatía por tu dolor o tu tristeza. Incluso al contrario, ¿no? Como, qué tonterías, ¿no? O sea, yo ya te dije que estoy bien, ya te lo expliqué, o sea, sufres porque quieres, ¿no? Bueno, entonces van a ser deshonestos, va a haber un rol de mártir o víctima, va a haber prepotencia, ¿no? Va a haber esta soberbia, va a haber soy mejor que los otros, aunque sea un don nadie, pues soy un don nadie con mayúsculas, fosforescente, entre comillas y cursivas, o sea, soy un don nadie, soy súper chido, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿basado en qué? Pues nada más en la pura enfermedad. Va a haber pasividad, va a haber mucha hueva, o sea, va a haber personas que de pronto, no sé, tienen 40 años y siguen jugando videojuegos en línea, ¿no? Como no en correspondencia de su edad. Bueno, complacientes, van a negar de su problemática, obviamente, van a ser como, no tengo, yo lo dejo cuando quiera. Va a haber proyección, o sea, van a estar atacando, por ejemplo, y van a enojarse contigo por ser tan dejado también, ¿no? Se van a enojar porque te atacan, no te defiendes y caes mal por eso, ¿no? Entonces es como, hay una frase que utilizan en constelaciones familiares que es como, me caes muy mal porque te hago tanto daño que no te soporto, una cosa así, ¿no? Es muy interesante, pero es justamente así, que de pronto me caes, o sea, te hago tanto daño que no te soporto, hazte para allá, ¿no? Es algo que pasa aquí también. Va a haber racionalización, que ya lo comentamos, que es como el piensa chueco, que va a haber minimización, como de sí choqué, pero nadie se murió. Van a ser infantiles, esta es parte de la hipersensibilidad, que son como chamaquitos de 3 años que van a hacer la pataleta, que se van a tirar al piso, que van a, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hacen esto? Así tal cual, no menos de 10 veces yo he escuchado en las clínicas de adicciones la frase magistral de decir a alguien, les digo, 30, 40, 50 años, no importa, diciéndole a sus padres, pero yo ni siquiera pedí nacer, yo no te pedí nacer, a ver, dime, ¿te pedí nacer? Es como que jaque mate, ¿no? O sea, en su coco es como jaque mate, o sea, ahí está, yo no pedí nacer y ahora justifícame todo, pues, ¿no? Entonces va a haber distorsión, obviamente, y racionalización. Con esto terminamos con esta fase que es el proceso de conciencia de enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es pasar de la negación a la aceptación, ¿no? Que va a ser muy difícil, esa conciencia de enfermedad que le llamamos, que tiene un padecimiento mental y que no puedes confiar en tus propios pensamientos, que eres tu peor enemigo porque tienes o sea, el enemigo lo tienes en la mente, no puedes ser, o sea, eres el ser menos confiable para ti mismo. Eso es súper complicado que te lo entienda una persona, porque pues, soy bien chido, ¿no? Pues sí, pero eres egoísta y eso es como lo complicado, pues, ¿no? Que lo note y justamente sin confrontarlo así como horrible de lo que es usual que sucede, sino más bien desde una manera empática, pues, ¿no? O sea, se lo puedes poner de una manera como elegante, diplomática, pero que le hagas ver
está súper manchado lo que hace como hechos, ¿no? Luego viene una admisión, pero como una negación, ¿no? Como que empieza a ver las polaridades, sí, lo entiendo, pero como que no es para tanto, ¿no? Sí, pero yo creo que igual podría manejar el cómo consumo. Luego existe como que lo admito, pero culpa todavía a los otros. No, pero es que mis papás no estuvieron, no es que fuimos pobres, es que AMLO o la mafia del poder, o sea, alguien tiene la culpa, ¿no? Pero el caso es que no él. Luego empieza a admitir, pero que es como por algo que desconoce, o sea, sabes, tal vez sí, pues estoy enfermo, tal vez sí tengo un padecimiento, tal vez algo no anda bien, pero algo debe existir que lo explique de alguna forma, ¿no? Y bueno, después lo admite, pero lo tiene intelectualizado. Yo alguna vez escuché una plática, ¿no? Con un momento que escuchaba unos AA en Colombia, y le decía algo así, el fulano le decía, es que mal parido, o no, ¿cómo se habla, no? Lo que pasa es que tú admitías, no, aceptabas, pero no admitías, le decía, ¿no? Y el otro, pues sí, tienes razón, ¿no? Fue la primera vez que escuché algo así, como, si lo aceptas, como intelectualmente lo sabes, ya lo entiendes, pero esto sí es como el paso a lo que sigue, que es el inicio de la aceptación. El aceptar en serio, en serio, en serio, tengo una condición en mi cerebro que me hace diferente a los demás y requiere un tratamiento. Ajá, o sea, de dicho para afuera, por ejemplo, cuando me dicen en la clínica, ya me voy, Igor, me voy súper feliz, te quiero dar las gracias, tengo herramientas, tengo armas para defenderme, ¿y cómo te sientes? Súper feliz. Puta, no has entendido nada, ¿no? Porque si tú te vas aquí con la conciencia de que estás enfermo y que nada te lo va a quitar y que eres tu peor enemigo, entonces tendrías que saber que tienes un padecimiento que es de locura, pues que no es sencillo y que va a requerir de toda tu atención, pues de toda tu humildad, incluso de todo hacer un lado tu ego para reconocer que esto no es sencillo. Entonces justamente va a ser un proceso, este inicio de la aceptación en el mejor de los casos, en el que vamos a acompañar, pero justamente va a ser como fundamental, pues, ¿no? Eso, el aceptar que se tiene un padecimiento, que se requiere ayuda, y pues qué mejor si se puede tener como un acompañamiento desde un lugar respetuoso, desde un lugar como de no reducir a las personas a sintomatología, sino también comprender que la persona es, además de todo esto que acabamos de ver, pues es una persona que es un ser humano, ¿no? O sea, es un ser humano con este padecimiento, con estas características, con esto que se evidencia conductualmente, pero que por otro lado también se es más que esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es como la generalidad. Voy a pasar rapidísimo a ver con las preguntas para contestarles. Y, ok. Dice, buenas tardes, eso pasa con cualquier adicción, caray, no sé a qué se refiere. Bueno, lo de regresar a la adolescencia, ok. Con cualquier adicción me imagino que te refieres a si esa, o sea, cuando hay como la categoría o se tiene la condición de el padecimiento como tal en un sentido orgánico, o sea, de que ya se está enfermo, por así decirlo, sí, o sea, no importa si eres adicto al cristal, si eres adicto a la marihuana, si eres adicto al alcohol, en todo sucede lo mismo, porque la afectación se va al lóbulo frontal y el lóbulo frontal es lo que nos hace adultos, pues, ¿no? Lo que nos hace no meternos en broncas, en deudas, etcétera, lo que no nos hace decidir desde el impulso. Entonces, justamente lo que hace es que cuando tú vas a cualquier lugar del mundo, las mismas características las tiene una persona adicto aquí, una persona en Londres, ¿no? Ahí hay un documental en Netflix de un fulano que es comediante inglés, ahorita no recuerdo su nombre, Russell algo, y justamente lo que notas es eso, o sea, que también es una persona hipersensible, está haciendo su documental, pero se mete en broncas, o sea, es donde quiera que te metas. Y justamente lo que hay es como toda una chamba para que desde la neuroplasticidad, pues toda la muerte millonaria de neuronas ya fue, ¿no? Pero más bien lo que hay que hacer es lograr nuevas conexiones para que la persona poco a poco vaya haciendo una versión de él responsable, empática, poco a poco, pues, ¿no? Entonces, sí. Luego vamos a ver qué hora va a estar. Me reporto Lucía. Bienvenida. Dice, si lo de regresar a la adolescencia pasa en cualquier adicción. Dice, también se da chantaje emocional en los codes. Si me dejas, me mato. También, sí, claro.
Dice, cuando vienen pacientes madres con esta problemática de la codependencia, evidentemente es un trabajo constante, ¿sí? ¿Cómo intervenimos con su hija en fin de hacer un trabajo preventivo para que no repita la historia? Bueno, ya estás haciendo un trabajo colateralmente al trabajar con la madre, pues, ¿no? Porque son los modelos de rol que hay de alguna manera, entonces de manera indirecta se está trabajando también. Ahora, pues yo te diría que le den un vistazo al material que tienen los ACAS, los hijos adultos de alcohólico, o tal cual, ver como las características que hay como desde este otro lado, porque cuando yo tengo consulta con la familia, generalmente ellos se quedan maravillados, pues es como, parece que me lees la mente, o sea, ese soy yo, soy sobre responsable, o hay unos que son conciliadores, o hay unos que son problemáticos desde chiquito, y otros tienen como la tendencia a ser como evasivos, como a mí no me metan en sus broncas, yo no quiero saber nada, entonces como que desde ese lugar justamente aceptan la ayuda, ¿no? Van a terapia, van a grupo, y desde ahí como que empiezan a hacer una posible historia diferente. Dice, la codependencia, que es en palabras simples y se quita. Fíjate que las personas que están bien metidas en el tema de la codependencia, su opinión es que no se quita, o sea, que no ha llegado a un punto donde todos estos patrones como de pensamiento y como esa tendencia como a actuar así centrados en la necesidad del otro, no, lo que hay es como que se trata, o sea, como que se es más capaz de identificar, de darse cuenta y de tener menos actitudes como codependientes, pues, pero los pensamientos no dejan de estar, esa es como la diferencia, ¿no? Y Bucay, en la versión más simple que te puedo decir de la codependencia, le llama, la codependencia es como una adicción, donde a diferencia de que haya una sustancia, hay una persona a la que se depende, ¿no? Es la versión más simple que te puedo decir sobre codependencia. ¿Qué comentaste que es la confluencia? Espero no haberme equivocado. No, la confluencia es una pauta neurótica o mecanismo de defensa donde confluye, hagan de cuenta como si dos ríos se unen y después se hace uno indiferenciado, pues, ¿no? O sea, es esta frase de tú y yo somos uno mismo, si tú estás bien, yo estoy bien, eso como de lo que diga el otro está padre, ¿no? Esa sería justamente. Luego, que es persuasivo, como que tiene capacidad de convencer a los otros, ¿no? Que es como un vendedor, por ejemplo, es alguien persuasivo, como de, mira, esto lo necesitas, ¿no? Este nuevo teléfono que trae lamparita, ya ni los hacen, te lo vendo, 800 pesos, dámelos, va. Eso es como ser persuasivo, es como ser capaz de convencer. Ah, gracias, ya habían contestado acá. Cuando una persona justifica el tomar una copa cada vez que tengo estrés, puede ser codependencia. Cuando una persona justifica el tomar una copa cada vez que tengo estrés, fíjate que no, o sea, porque si eres codependiente, no necesariamente, generalmente lo que se dice es que no puedes ser adicto y codependiente a la vez, o eres un adicto o eres codependiente, porque si no, los síntomas son diferentes. El adicto es irresponsable y la persona codependiente es sobreresponsable. El adicto es hipersensible, o sea, de berrinches, y la persona codependiente es hipertolerante. Entonces, como que no puede ser una u otra. En general, aunque bueno, hay sus otras maneras de verlo. Bueno, ¿qué pasa cuando la persona toma conciencia de la enfermedad, ya sea codependiente o el adicto? Pues justamente empieza la posibilidad y la esperanza de que desde ese lugar de responsabilidad pueda haber un cambio como proceso, como poco a poco, porque eso no es un tema solamente de comprensión intelectual, de entender y de saber como, sí, ya entendí, ya no me vuelve a pasar, ¿no? Cero relaciones tóxicas de aquí en adelante. No, más bien empieza como el proceso de poder hacer, generar la posibilidad de tener relaciones distintas, ¿no? Como más sanas, que es el objetivo, por ejemplo, de los codependientes anónimos. Ya no tener relaciones de esta índole, sino tener relaciones sanas. Luego viene, ¿qué pasa cuando la persona toma conciencia? Listo. ¿El tabaquismo es una adicción? Sí. La diferencia con la adicción al tabaquismo es que no es una que te cambie los pensamientos, pues, ¿no? A diferencia del alcohol, del cristal, o sea, no te hace que robes, ¿no? No te hace que justifiques, o sea, como que hay menos alteración. Ojo, no quiere decir que no sea dañina, porque de hecho, si las estadísticas muestran que si tú pones el alcohol y el cigarro juntos, ¿y cuánto matan? Junta todas las drogas ilegales, el cristal, el PCP, el crack, la heroína, etcétera, todas juntas, y no matan tanto como lo que matan las drogas legales, ¿no?
o sea, el cigarro y el alcohol. ¿Por qué? Pues por el tema de la normalización, y no solamente nos enfrentamos a un tema de normalización, sino de violencia simbólica, porque incluso es una cuestión valorada, pues, ¿no? Tiene un valor el tema del consumo, la gente saca fotos de que está tomando, de que ya merece un descanso y se saca la selfie, como que es algo valioso, ¿no? Como de, miren, estoy funcionando bien chévere en el sistema. Entonces nos enfrentamos con eso justamente, ¿no? Luego dice, una persona codependiente, ok. ¿Por qué una persona con codependencia sabe que no debe estar ahí por el daño emocional que le hace, pero aún así quiere seguir ahí? Pues mira, justamente el tema es que coincide como una persona con adicción, justamente, ¿no? Su sistema como límbico es lo que rige, pues hay una área que se llama área tegmental ventral, donde hay una cosa que se llama núcleo accumbens, y es como que necesita su dosis de placer, digamos, ¿no? Es como si fuera el ratoncito de laboratorio que jala la palanca y siente placer, jala la palanca y siente placer, y después jala la palanca y siente toques, pero la memoria de quiero el placer hace que esté, pues, ¿no? Entonces, justamente hay experimentos que muestran del lado de cómo las personas codependientes se vuelven codependientes, o sea, es como una especie de justificación de cómo sucede, es que encuentran parejas que tienen como la capacidad de generar como placer de manera aleatoria, pues, ¿no? Y lo hacen con ratas, o sea, de que jalan una vez y generan placer, jalan otra vez y generan placer, jalan otra vez la palanca y sienten placer, jalan la palanca y sienten toques o displacer, y otra vez y placer, y otra vez y displacer, otra vez y displacer, y luego otra vez placer, y lo que genera eso es como un patrón como incoherente, impredecible, y lo que genera generalmente eso va a ser obsesión. Es como no hay una constante, o sea, si la persona fuera horrible todo el tiempo, pues me alejo, no me queda de otra. Si fuera chida, pues qué buena onda, ¿no? Pero si es buena onda, mala onda, mala onda, buena onda, entonces la gente se vuelve como un poco loca, pues, ¿no? Porque es qué rayos, ¿no? Y se genera como esa obsesión. Y bueno, justamente lo que me preguntas es que tiene que ver con eso, y por eso pasa que, aunque la persona sea muy madura, no está funcionando desde el lóbulo frontal, desde la parte adulta, sino desde un área más de sistema de recompensa, ¿no? Luego, ser codependiente también es una lucha constante para no serlo. Ser codependiente también es una lucha constante para no serlo. Fíjate que sí, pero no desde el lugar de la lucha por no serlo, sino más bien desde la aceptación, desde mi punto de vista, de sí lo soy, sí tengo esta condición, lo acepto, y justamente desde esa aceptación ser más capaz de poder identificarlo y poder poner como límites y hacer cosas distintas, ¿no? Pero no de luchar contra, sino más bien acepto que tengo esto y acepto que no soy solamente esto, que es lo que les comentaba, que es súper importante también, ¿no? Pero dice, cuando un adicto no acepta ir a un proceso, es válido obligarlo a ir, aunque él no acepte. Sí, de hecho, legalmente hay ahorita no me acuerdo cuál es el artículo que ampara que un familiar o pareja pueda llevar a alguien a una clínica de adicciones o un centro de rehabilitación porque no está en sus facultades mentales, ¿no? Y les digo, o sea, suena fuerte, pero justamente sí es importante como culturalmente entenderlo como enfermedad porque lo es, y está dentro de las patologías, dentro de las patologías en el DSM-4, dentro de donde está la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, esquizofrenia, etcétera, está el tema de las adicciones, pues, ¿no? O sea, es una enfermedad mental, pues, y eso justamente hace que uno, como familiar, tenga esa posibilidad o esa opción de salvar al otro, porque no sé si alguien vio Adiós a Las Vegas con Nicolas Cage, lo que vemos justamente es eso, o sea, esta persona se fue a morir, entonces si yo soy el familiar, pues tengo una opción, dejarlo morir tal cual, o que alguien vaya por él, en contra de su voluntad, como dicen, y que esté, pues ya saben, el drama, ¿no? Que yo no quería estar aquí, yo no merezco, me secuestran y bla, bla, pero al final de cuentas es por su propio bienestar. Sí, ya sé que tengo un problema de codependencia, debo ir trabajando poco a poco, alejarme y después trabajar el problema. Yo te diría que empieza como un proceso de toma de conciencia, pues, ¿no? O sea, uno empieza a reconocer, y te diría que sería muy valioso la conciencia a partir de leer libros como Ya no seas codependiente, Las mujeres que aman demasiado, el proceso de ir a terapia, pero también les diría que ir a terapia no por comercial, en serio, como alguien que también sepa o haya tomado el diplomado de adicciones y codependencia, porque tiene como más, vamos afilando el colmillito, pues, para percatarse más dónde están esos momentos donde la persona empieza como a
pensar chueconamente, ¿no? Y a justificar y a sentir que es amor y tal, porque si tú estás en terapia con alguien o acompañando a alguien, puede ser que tengas la tendencia como a ayudarla a victimizarse y a sentir como de, no, pues pobre, ¿no? Le ha ido re mal. Cuando se trabajan las dos partes, es decir, el adicto y el codependiente, ¿se puede volver a estar juntos de forma sana o ya no es posible? Sí, sí se puede. De hecho, hay una frase que tienen que es como la de los elefantes con los elefantes, las jirafas con las jirafas, y adicto y codependiente, por supuesto, tal cual como lo dijiste, puede ser que tengan un desenlace positivo. Si los dos están en proceso de tomar conciencia y hacer algo con su padecimiento, sí, sí puede suceder que acabe siendo positivo, ¿no? Pero obviamente desde un lugar de mucha responsabilidad y que cada quien lleva un proceso como independiente, o sea, esa parte, porque la tendencia es como que se echen la culpa y cuestiones por el estilo, ¿no? Y bueno, comentarles también que esto también es como una, pues vamos, una mirada así por encimita. Realmente también es para mí importante invitarlos al diplomado. Hay un diplomado que es sobre adicciones y codependencia, dura 6 meses, y en eso justamente lo que hacemos es ver todo esto, el tema de la dinámica entre el adicto, el codependiente, el hijo adulto de alcohólico, qué recursos hay, qué dice la neurociencia. De pronto hay cuestiones como filosóficas, antropológicas, también ver justamente como qué sí se puede hacer, y uno de los aportes importantes también sería como que yo estoy modelando constantemente como qué es lo que hacemos desde psicoterapia Gestalt, cómo es que la relación sí puede funcionar, cómo nos puede aportar tal vez un ejercicio de silla vacía, que si se los comento, pues es diferente que si lo ven también, ¿no? Entonces, justamente es como poder profundizar, y también pues las personas que estén en proceso de ya llevar un rato sin consumo, o las personas que son codependientes, pues justamente empiezan a tomar como, puede ser un buen momento, una buena oportunidad, digamos, también de tomar conciencia, ¿no? Desde este camino también. Entonces, pues psicólogos, gente simplemente interesada, gente con familiar adicto o codependiente, no sé, ha habido de todo, ¿no? Médicos, psiquiatras, consejeros en adicciones, familiares de adicto, codependientes, o sea, de todo. Y también ha habido muchas personas, eso sí, demasiadas, que entran como por curiosidad y dicen, rayos, soy code, ¿no? No me he dado cuenta, Igor, pero soy codependiente, ¿no? Pues bueno, hay como ese sabor agridulce entre, no está padre, pero por otro lado también está bien saber que tiene nombre y que puedo hacer algo con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es, les voy a poner mi teléfono por cualquier cosa que necesiten. Si tienen alguna pregunta o algo, con gusto se las contesto. Y Igor Ramos. No es cierto, no salió, salió para Lilian. Se los mando a todos. Dos, 11, 6, 5, 3, 7. Bueno, y cierro nada más comentándoles que es un momento súper, es una situación súper compleja, súper significativa, pero aprecio mucho que hayan estado aquí para poder adentrarse, pues, ¿no? O sea, habla muy lindo acerca de que pues, muchos estamos queriendo tomar conciencia sobre la situación. Me da mucho gusto, gracias, lo hago con todo el gusto del mundo, con todo el amor del mundo, y también porque ha sido parte de lo que me han regalado a mí, y es como tratar de mejorarlo y poder brindarlo a los demás también, ¿no? Me da muchísimo gusto conocerlos de verdad, en las cosas, al menos por rostro. Es muy lindo, es muy satisfactorio estar aquí. Cualquier cosa, cualquier duda, con mucho gusto, de verdad, con mucho gusto, les puedo contestar algo. Como está en el doctorado y mil cosas, eso sí, puede ser que no les conteste inmediatamente, pero de que les contesto, les contesto. Y pues bueno, chequen las demás masterclass, son súper interesantes, chequen los demás diplomados, chequen las formaciones ahí de especialidad de enfoque centrado en la persona, Gestalt, etcétera. También esto se vuelve una adicción, el desarrollo personal, pero en un sentido súper diferente, ¿no? Entonces, qué gusto conocerlos. Muchas gracias. Pues un abrazo, y creo que Lilian les va a comentar algo, que es nuestra coordinadora, pero muchas gracias. Gracias, Igor. Ya nada más agradecerte a ti y a todos que nos acompañaron a una plática más. Todavía nos quedan unas la siguiente semana. Y bueno, como les comentaba, Igor, estamos por empezar cursos en la semana del 8 de febrero. Si tienen interés en el tema que se vio hoy, el diplomado de adicciones y codependencia, o en alguno de los otros temas que se han estado dando. También las pláticas se están quedando grabadas en Facebook por si quieren
seguirnos y asomarse a ver cuál es el tema de su interés y ponerse en contacto con nosotros sin ningún compromiso para explorar cuál es el programa que se adecue más de acuerdo a sus intereses. Estamos aquí en contacto y gracias de nuevo. Nos vemos en las siguientes pláticas. Gracias, Igor. Gracias, Lili. Gracias a todos. Qué gusto conocerlos.